Ya queridos, vamos a comenzar con el reforzamiento número 2 del grupo 3. Ya eso es como lo principal que tienen que tomar en cuenta porque vamos a trabajar con los grupos por separado, ¿cierto? Y el objetivo principal de este reforzamiento va a ser ejercitar habilidades de análisis, específicamente centrado en los textos narrativos, ¿ya? Para eso vamos a recordar un poco cuál era la diferencia entre análisis y la interpretación. Y aquí le voy a preguntar al Franco Rubio. Franco, ¿estás ahí, Franco? Sí, Miss. Ya. Franco, ¿usted se acuerda más o menos cuál era la diferencia entre analizar e interpretar? Que analizar era como ver algunas cosas del texto y Ya. interpretar era todo el texto. Ya algo Era así, como complementarlo, ¿no? algo así. O Para ser sea, más específico, lo que tú dices, ¿cierto? De analizar justamente corresponde es ver algunos elementos del texto por separado, porque la sí, estrategia de análisis corresponde a la descomposición, ¿cierto? Es cuando yo quiero observar algo o estudiar algo, pero según los elementos que lo constituyen. Yo por eso acá les puse esa carita desarmada, ¿cierto? Donde nosotros observábamos cada uno de sus elementos por separado para poder conocer y estudiar de mejor manera el elemento de estudio, ¿ya? Mientras que la interpretación corresponde al valor que yo le asigno a ese elemento estudiado, ¿ya? O el sentido, al sentido que le doy al fragmento del texto o situación comunicativa. Por eso nosotros acá utilizamos esta carita feliz porque en realidad observar esto en su conjunto y atribuirle un significado corresponde a la interpretación. Eso va a variar mucho, obviamente, dependiendo de la persona que esté leyendo el texto, porque también tiene que ver con su experiencia de vida. ¿Cuál es el sentido que yo le voy a dar a un texto a partir de lo que sé, lo que conozco y lo que experimento? Esa es como la gran diferencia. Para poder llegar a interpretar un texto, lo que yo debo hacer primero es analizar, es decir, descomponerlo y estudiarlo por sus partes. Por lo tanto, sabemos que la interpretación corresponde a una habilidad superior, ¿ya? Que va a representar más dificultad. De hecho, chiquillos, la interpretación entra dentro de la PSU y ustedes saben, o se lo he dicho antes de manera súper repetitiva, que es muy habitual que los puntajes nacionales de PSU sean mucho menores o son mucho más bajos porque en realidad los resultados de la PSU son un poquito más subjetivos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta porque esa es la complejidad que tiene la lectura. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros hoy día básicamente es profundizar en ambas habilidades, vamos a ejercitar más que nada, y la idea es que nos centremos básicamente en los textos narrativos. ¿Por qué? Porque los textos narrativos se analizan de manera distinta a un texto no literario. ¿Ya? Hay que tenerlo súper claro porque los textos literarios no van a tener narrador, ¿cierto? Van a tener distintos componentes como la idea principal, la estructuración del texto, que van a ser distintos a los elementos que nosotros analizamos en un texto narrativo. Entonces, en ese sentido, perdón, tenemos que decir que para analizar un texto narrativo recordemos que tenemos que observar estos componentes. El género al cual pertenece, si es un texto policial, ¿cierto? O si es una novela realista, o la corriente estética también que persigue, porque sabemos que si es un texto surrealista, lo más probable es que los componentes sean diferentes, haya un mayor sinsentido, ¿cierto? Pero eso va a ser parte de su propuesta estética. Así que debemos poder conocerla antes de querer comprender lo que se dice. La disposición del texto, el orden en el cual se va a presentar el relato, ¿cierto? También es importante cuando quiero analizarlo. Y hay otros elementos que tienen que ver con la composición de fondo, que tiene que ver, por ejemplo, el conflicto o el tema, ¿cierto?, del texto. Después tenemos el narrador, donde encontramos estas dos grandes familias, los homodiegéticos y los heterodiegéticos, donde los heterodiegéticos estaban fuera del relato, ¿verdad? Y los homodiegéticos estaban adentro. Dentro de los homodiegéticos, Sebastián Ruelas. ¿Cuáles podríamos encontrar, te acuerdas? Seba, ¿estás ahí, Seba? Sí, me estoy pensando. Los homodiegéticos, los que están dentro del texto, dentro del relato. ¿Cuáles eran? De narradores, ¿verdad? Sí. Narrador protagonista, Bien. Narrador protagonista, ¿cierto? ¿Cuál otro?
testigo, Bien, y no sé cuál más. teníamos un personaje, ¿cierto?, que participaba dentro de la acción principal, pero no era el centro de ella. Mientras que el testigo solamente observa las acciones y no participa de ellas. Y teníamos el narrador protagonista, ¿cierto?, que es el que tú mencionabas, que es el centro de la historia. Y después teníamos los heterodiegéticos, perdón, donde nosotros los relacionábamos, los clasificábamos, mejor dicho, según su nivel de conocimiento. Si conocían las emociones y los pensamientos, eran narradores omniscientes, y si conocían solo las acciones, eran de conocimiento relativo. Bien, además de los narradores teníamos los espacios. En los espacios recuerden que teníamos 3 elementos que podíamos analizar: el espacio psicológico, el espacio físico y el espacio sociocultural, ya el espacio social, donde se desenvuelven estos personajes. También tenemos los tiempos del relato, donde sabemos que el relato no necesariamente va a tener un orden lineal, ¿cierto?, sino que va a ser saltos temporales. Puede empezar ad ovo, ¿cierto?, desde el inicio, o in media res, desde el medio, o in extrema res, desde el final, ¿ya? Y durante el relato teníamos anacronías temporales, que son estos saltos, ¿cierto?, hacia el pasado, como las analepsis, o saltos al futuro, como las prolepsis, ¿ya? Solamente se los voy recordando porque esto lo hemos visto en clase, y la idea de hoy día, chiquillos, básicamente es ejercitar, ¿ya? Y después teníamos los personajes, que son también otro elemento importante que deben considerar al momento de querer analizar una novela, porque los personajes van a llevar a cabo las acciones, ¿cierto? Y hay muchas formas de clasificar personajes según los roles que presentan, según su evolución, si cambian o no dentro del relato, según el nivel de protagonismo también que van a tener dentro del relato, o también los estereotipos que representan estos personajes. Son todos esos elementos los cuales yo puedo considerar al momento de analizar un texto. Ahora bien, va a depender de lo que me pregunten cuál elemento de análisis voy a utilizar. Ya eso como que lo tienen que tener bastante claro. No es necesario que ustedes utilicen todos estos elementos para analizar un texto al mismo tiempo, sino que va a depender del propósito que yo tenga con mi análisis. Para eso, mis queridos, vamos a ejercitar. Entonces, como les dije antes, vamos a trabajar en una primera instancia de manera individual, y después vamos a tener 5 minutos para compartir nuestras preguntas con otro compañero. En la primera instancia individual, en 15 minutos, vamos a responder las preguntas que están en la página número 78 de su texto, donde se busca analizar este texto que se llama Los Bomberos. Y para eso, estas son las preguntas. Como les dije, son las que están en la página número 78 del texto. La primera pregunta es: ¿cuál es el conflicto del relato y cómo se resuelve? Recordemos que el conflicto es el problema central del relato, ¿cierto? Después tenemos: ¿qué tipo de narradores recuerdas? Escríbelos e identifica el narrador del cuento. Después tenemos: caracteriza a Olegario utilizando el siguiente esquema. Ya aquí es una caracterización del personaje y una descripción en cuanto a su relación con los otros personajes, lo que se dice de él y sus acciones presentes en el texto. Se van a dar cuenta que Olegario es un personaje bastante particular, así que necesitamos considerar todos estos elementos para comprender su composición. Después tenemos: ¿consideras que es lógica la actitud final de Olegario y sus amigos? Justifica tu respuesta. Eso lo tienen que justificar en base al texto. Fíjense muy bien, chiquillos, cuando estén leyendo, que las palabras que aparecen en el texto sean de su conocimiento. Si hay una palabra que ustedes no conocen, búsquenla, busquen su significado según el contexto, y si no lo logran, búsquenlo según el diccionario. ¿Ya? Eso es súper importante para que puedan comprender a cabalidad el texto. En el 5, ¿te parece creíble el fragmento que acabas de leer? ¿Por qué? Y el 6, si pudieras predecir el futuro, ¿en qué emplearías esa capacidad? Ya estas preguntas no requieren mayor complicación, porque en realidad apela a su experiencia de vida. ¿Sí? No es nada más que eso. Las de acá arriba sí requieren un poco más de análisis, porque se nos pregunta por contenido literario, como por ejemplo el tipo de narrador, ¿cierto?, el conflicto y la composición del personaje. Entonces, queridos, desde ahora van a trabajar de manera individual primero, y para eso van a tener 10 minutos exactos, ¿ya?
Vamos a empezar a correr el tiempo y volvemos inmediatamente para hacer la revisión. Muy bien, queridos. Entonces, ahora que ya hicieron su trabajo grupal, ¿cierto? Y leyeron el texto, vamos a comenzar con la revisión de las preguntas y para eso le voy a pedir al Sebastián Ruelas que me ayude con la primera respuesta, que es ¿cuál es el conflicto del relato y cómo se resuelve este? Sebastián. La primera es la única que no respondí ¿En porque no serio? la entendí bien. Sí, Ya, sí, era un conflicto bastante complejo, sobre todo esto pasa, chiquillos, cuando los textos son tan cortitos, cuesta encontrar un poco el conflicto, así que no se complique, Sebastián. Voy a preguntarle al Tomás Contreras entonces. Tomás Pero me dice que Contreras. estaba tomando desayuno, que no había tomado desayuno, lo siento. Ah, ya, no se preocupe, Tomás. Tomás, ¿cuál era el conflicto de este relato? Que, o sea, ciertamente el conflicto en sí no se puede identificar muy bien, pero creo que es que los compañeros de Olegario no le creían y para comprobarlo fueron a su casa a ver si se estaba quemando realmente, o también el mismo incendio de la casa. Ay, que me enredé. Efectivamente. De hecho, acuérdense que nosotros para identificar el conflicto tenemos que identificar primero al personaje principal y cuál es el problema que éste enfrenta. ¿Ya? Eso es como lo principal. En este caso sabemos que Olegario es el personaje principal y que el problema que está enfrentando es saber si es cierto o no su don de predicción, que ese era como el gran conflicto que tenía. Entonces, en base a eso lo quiere comprobar prediciendo lo que va a ser el carro de bomberos, que él dice que va hacia su casa porque se está quemando. ¿Ya? Ese es como el conflicto. Y la resolución de este termina siendo que efectivamente su casa sí se estaba quemando, así que ese don como de predicción efectivamente era cierto y de esa manera se termina resolviendo el conflicto. Ahora bien, ahora sí, Sebastián, vuelvo a ti. ¿Qué tipo de narradores recuerdas tú, Seba? ¿Y cuál encontraste en el relato? en el relato encontré narrador omnisciente porque sabe con detalle los sucesos del relato. Ujú. Y ojo acá, las emociones. ¿Hay alguna marca textual, Sebastián, que tú consideres que es la más importante para detectar este tipo de narrador que dices tú, el omnisciente? No sé si tan importante, pero en el primer párrafo, Ujú. en la última, cuando dice entre sus amigos gozaba de una admiración sin límite, Ya, porque perfecto. sabe la emoción que hay ahí. Exacto, muy bien. Entre sus amigos gozaba la última parte del párrafo, ¿verdad? Aquí sí, aquí estamos. Aquí estamos hablando de la visión que tienen los amigos sobre él, ¿verdad? Así que ahí sí tenemos un narrador omnisciente. Muy bien, Sebastián. Ahí sí. Después tenemos, caracteriza a Olegario utilizando el siguiente esquema. Y para eso le vamos a pedir al Francisco Rubio, perdón, Francisco Rivero. Francisco Rivero, que Aquí, nos ayude con esta respuesta. Francisco, eh, ¿cómo era la relación de Olegario con otros personajes? o sea, los otros personajes lo admiraban por el talento que tenía. Ya, perfecto. ¿Cuál era ese talento? ¿Qué es lo que se decía de él? Y él decía cosas y se hacían realidad. Exacto, tenía como el poder de la predicción. ¿Y cómo eran las acciones de él según el texto? ¿Cómo podríamos Eh, describirlo a él? o sea, era como, ¿cómo decirlo? Eh, engreído, ¿o no? Ya. Algo así. Sí, ¿por qué dices que era engreído? ¿Qué acción en el texto te ayudó a ti a determinar, a interpretar esa, esa opción? O sea, porque decía como que se infla, o sea, infla entre comillas de su talento, cosas. Ya, se sentía como muy orgulloso de su talento, ¿cierto? De hecho, hay una reacción al final que, bueno, viene con la siguiente pregunta que tiene que ver con el orgullo que él sentía con lo que hacía, pese a lo que estuviera sucediendo alrededor, ¿ya?
Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la pregunta número 4. ¿Consideras que es lógica la actitud final de Olegario y sus amigos? Y aquí le voy a preguntar a la Ashley Ucros. Ashley. Hola. Muy bien, Ashley. ¿Considera usted que es lógica la actitud de Olegario? Primero pensemos en cómo fue la actitud de Olegario al final. Que era que felicitó a sus amigos. Ya, felicitó a sus amigos, ¿cierto? Sí, O sea, los amigos lo felicitaron a porque él. no, o sea, Olegario felicitó a sus amigos Ujú. y no sé, o sea, A ver, ayudemos un poco a la Ashley y vamos a leer el último párrafo, este. Dice, con toda parsimonía, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. ¿Qué es lo que le estaba pasando en ese momento a Olegario? ¿Qué pasaba con su casa? estaba encendiendo. Se estaba incendiando, ¿cierto? Sin embargo, él se bajó con mucha o con toda parsimonía. Y aquí le voy a pedir ayuda a las chiquillas que se vienen recién incorporando, Valentina y Karina. Valentina y Karina, ¿están ahí? Sí, Miss. Muy bien, chicas, ustedes se acaban de incorporar y ustedes saben que esto es parte del registro de proceso, entonces para que ustedes puedan participar de manera activa y tener su registro de proceso, les voy a pedir ayuda con esta pregunta para Ashley. ¿Qué significará la palabra parsimonía en este contexto? Con toda parsimonía, Olegario bajó del taxi, se acomodó el nudo de la corbata y luego con un aire humilde, de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones. ¿Cómo habrá sido, Valentina y Karina? ¿Cómo será algo parsimonioso? Según este contexto, ¿qué creen ustedes? Calma. Como calmado, ¿cierto? Como tranquilo. Muy bien. Entonces, según lo que dijo Ashley, a él se le estaba quemando la casa. ¿Y por qué él se habrá bajado tan calmado? ¿Habrá sido lógica su reacción? ¿Creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá sido lógica la reacción? ¿Bajarse con tanta calma? Aquí pueden contestar cualquiera de las tres, ¿ah? Valentina, Karina y la Ashley. ¿Habrá sido lógica la reacción de Olegario? No, ¿Por qué no, Ashley? porque se está incendiando su casa y bajar tan tranquilamente. Ujú. Perfecto. Y Ahora, después ¿sí? presentó como felicitaciones y Ujú. pero se estaba quemando su casa. Exacto, porque a él como que le interesaba más que estuviera en lo cierto en vez de que su casa se le estuviese quemando. De hecho, eso se relaciona con lo que decía Francisco, ¿cierto? Con este sentido como un tanto arrogante de él, ¿ya? Que tiene que ver como con una característica psicológica del personaje. Muy bien, chicas. Y finalmente nos queda el Franco Rubio y la Montserrat, que nos van a ayudar a responder las últimas preguntas. Franco, tú primero, ¿te parece creíble el fragmento que acabas de leer y por qué? Puede ser No que no, mucho. ¿ah? No se preocupe. No mucho porque yo no creo tanto en esas cosas de las predicciones y todo eso. Ujú. De hecho, Por bueno, ejemplo, ujú, sí, continúe. del el niño que salió en las noticias, que ¿Sí? predició el coronavirus y de que se iba a acabar la semana pasada, no pasó nada, así que... Claro, bueno, nosotros hemos tenido muchas historias acerca de gente que predice cosas y finalmente no está en lo cierto. Por lo tanto, como que nuestra experiencia nos dice que este tipo de relatos no son creíbles. Ahora,
este señor Mario Benedetti no suele escribir muchos relatos que son de estas características donde aparecen ciertos elementos no creíbles. Él trabaja mucho con lo fantástico, donde juega un poco con la realidad normal, ¿cierto? Y donde aparece algo que va a fracturar esa realidad. Eso tiene que ver con el género fantástico. Ya también juega mucho con el imaginario latinoamericano, donde sabemos que es abundante este tipo de historias donde algunas personas tienen estos dones como un tanto sobrenaturales, ¿verdad? Muy bien. Y la Montserrat. Aquí te viene una pregunta de experiencia básicamente, así que aquí puedes ocupar tu creatividad. Si pudieras predecir el futuro, Montserrat, ¿en qué emplearías esa capacidad? En ayudar. Ah, qué altruista, Montserrat, muy bien. ¿Qué significa la palabra altruista? ¿Qué significará? Alguien escéptico. No precisamente, escéptico es no creyente, pero altruista Alguien, quiere decir... Ujú. alguien que se dedica a ayudar a las personas. Bien, alguien que se dedica a ayudar a las personas, que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Montserrat. Montserrat, cuando le preguntamos en qué emplearía este don del personaje, ella dijo en ayudar a los demás. Por lo tanto, si yo le digo que es altruista, inmediatamente nosotros tenemos que hacer la asociación por contexto. ¿Ya? Es súper importante, chiquillos, que ocupemos estos espacios para ir desarrollando esas habilidades, porque resulta que la mayoría de las palabras se pueden definir de acuerdo al contexto en el cual aparecen. Muchas gracias, Montserrat, porque además nos ayudaste a introducir otra habilidad que vamos a ir trabajando más adelante, que tiene que ver con la determinación del significado de las palabras por contexto. Muy bien, chiquillos. Entonces, para poder finalizar la clase de hoy día, vamos a hacer un pequeño juego muy cortito que se los aproveché de presentar ayer en la clase. La gente que estuvo en el repaso anterior, como por ejemplo Tomás, sabe muy bien de qué se trata y que tiene que ver con el quiz, ¿ya? Donde vamos a... se me enredó la lengua. Donde vamos a comprobar cuánto sabemos sobre análisis literario, que es como lo que trabajamos hoy día. Muy bien, queridos. Entonces, vamos a hacer este mini cuestionario, va a ser la última parte de la clase, ¿cierto? La parte final de su registro de proceso. Y para eso, voy a compartirles por el chat el link con el código al cual ustedes tienen que ingresar